Buenas, mi nombre es María José Vázquez Vargas, soy estudiante interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a revisar el tema de tamizaje en el recién nacido. Bueno, como parte del cronograma, tenemos que vamos a hablar de la definición. Acá vamos a hablar primeramente de manera general qué es el tamizaje y posteriormente hablaremos de qué es el tamizaje en el recién nacido, tamizaje neonatal. Además hablaremos del tamizaje metabólico, del tamizaje cardíaco, del tamizaje auditivo, que son tipos de tamizajes que se le van a realizar a los recién nacidos. Y sobre cada uno de ellos vamos a hablar de cómo se realizan, de cuáles enfermedades pueden detectar y por último, las conclusiones. Entonces, ¿qué es el tamizaje? Según la Organización Mundial de la Salud, define tamizaje como el uso de una prueba sencilla en una población saludable para identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología, pero que todavía no presentan síntomas. ¿Y qué es el tamizaje neonatal? El tamizaje neonatal va a corresponder a la búsqueda de una enfermedad latente en individuos aparentemente sanos. Su importancia es reducir los tiempos de hospitalización, reducción de morbilidad y el mejoramiento del estado nutricional de los niños en los primeros 2 años de vida. Los tipos de tamizaje en el recién nacido, como lo mencioné en el cronograma, van a ser el tamizaje metabólico, el tamizaje cardíaco y el tamizaje auditivo. En ese orden voy a hablarles un poco sobre cada uno de ellos. Iniciando con el tamizaje metabólico, a manera de historia a nivel mundial vamos a tener en 1960 el médico y microbiólogo americano Robert Gury fue el primero quien realizó como tal el tamizaje y lo realizó con el fin de poder detectar elevaciones de fenilalanina en sangre en los recién nacidos, utilizando el papel filtro. Posteriormente, en 1961, Bickel, ayudado por el propio Robert Gury, introdujo el método Gury en Europa y se realizó o se creó en Alemania el primer laboratorio para recibir las muestras del tamizaje o de cribado neonatal. Y estas muestras se comenzaron a recibir en 1962. Para 1964, Mary L. Enfern realizó modificaciones del método Gury, que gracias a esas modificaciones se pudieron detectar diversos trastornos metabólicos de los aminoácidos por cromatografía en el papel. Para 1968, Wolf hizo una revisión denominada Mass Screening of the Newborn of Metabolic Disease, en donde hacía referencia tanto a la muestra de orina como a la de sangre obtenida por punción en el talón del recién nacido y por supuesto utilizando el papel filtro. Sin embargo, se dice que lo más importante a nivel mundial fue en 1973 en Quebec, en donde el médico endocrinólogo canadiense H. Dassault adaptó un método de radioinmunoensayo para determinar el descenso de la tiroxina en el espécimen Gury, logrando la detección neonatal de lo que es el hipotiroidismo congénito. En nuestro país, el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal fue creado en 1990 y se creó por medio de la realización de estudios en grupos de pacientes con alto riesgo de estar afectados por una enfermedad metabólica hereditaria y de estudios pilotos dirigidos a implementar el tamizaje neonatal masivo. La Caja Costarricense de Seguro Social aprobó la institucionalización de este programa por medio de un convenio de cooperación en donde participaban también el Ministerio de Salud, el Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáenz Herrera,
y la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño. También en nuestro país se creó un decreto, ese decreto es el número 23931-S, en donde indica que es obligatorio para el personal de la salud tomar la muestra en los días indicados, que esa muestra realmente lo que se dice es que idealmente sea en el tercer día de edad del bebé, y que en los casos de los niños que se encuentren hospitalizados, de igual manera se les debe de tomar la muestra independientemente de la condición de salud que vayan a tener. Y de acuerdo con el decreto ejecutivo, los consultorios y laboratorios clínicos privados pueden realizar la toma de la muestra en forma voluntaria y gratuita. El objetivo de este tamizaje, del tamizaje metabólico, es el de prevenir la discapacidad cognitiva y otras discapacidades provocadas por enfermedades metabólicas hereditarias y trastornos relacionados por medio de su detección y tratamientos tempranos. Este programa permite además una mejor relación médico-paciente-familia, una práctica más eficiente y sobre todo más humana de lo que es la medicina, además de un importante ahorro económico para el sistema de salud del país. Actualmente, la prueba de tamizaje permite la detección temprana de lo que son 29 enfermedades, las cuales se van a clasificar en 4 grupos. Tenemos defectos en el sistema endocrino, defectos en el metabolismo, hemoglobinopatías y defectos genéticos. Iniciando con los defectos en el sistema endocrino, y a manera de refrescamiento o de repaso, recordemos que el sistema endocrino está conformado por un conjunto de glándulas, que estas glándulas van a producir unas sustancias, y esas sustancias son las hormonas. Las hormonas son las encargadas de realizar diferentes funciones en nuestro organismo o en nuestro cuerpo, y si hay una disfunción o algún defecto en estas glándulas, por medio de este tamizaje podemos detectar 2 enfermedades, que sería el hipotiroidismo congénito, el cual consiste en una disminución o una ausencia en la producción de la hormona tiroidea en el recién nacido, y en casos muy excepcionales no se produce dicha hormona. Si el bebé nació con esta afección, es a lo que vamos a conocer hipotiroidismo congénito. Cuando se desarrolla poco después del nacimiento, es a lo que vamos a denominar hipotiroidismo adquirido en el periodo neonatal. El desarrollo incompleto de la tiroides viene siendo el defecto más común y ocurre aproximadamente en un caso por cada 3.000 nacimientos, afectando 2 veces más a las niñas que a los niños. La segunda enfermedad es la hiperplasia suprarrenal congénita, la cual es la ausencia de una enzima requerida por la glándula suprarrenal para producir lo que es las hormonas cortisol y aldosterona. Sin estas hormonas, lo que va a pasar es que el cuerpo va a producir más andrógenos, que es el tipo de hormona sexual masculina, la cual va a ocasionar aparición temprana o bien inapropiada de características masculinas. Y como vemos escrito en la imagen, algunos bebés que tienen esta patología o que nacen con esta patología, no se sabe con seguridad si realmente son hombres o bien si son mujeres. La causa más común viene siendo dada por el defecto de la enzima 21-hidroxilasa, aunque existen defectos en otras enzimas que pueden ocasionar esta condición. Y esas deficiencias o esos defectos serían el déficit de la 11-beta hidroxilasa, déficit en la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, déficit de la 17-alfa hidroxilasa y déficit de la proteína STAR. En el caso de los defectos en el metabolismo, tenemos un montón de enfermedades. Entre ellas tenemos la galactosemia, que la galactosemia es uno de los trastornos hereditarios más comunes del metabolismo de los carbohidratos. Un aumento de los niveles en la sangre y en otros tejidos de la galactosa o sus metabolitos se acumulan en los distintos tejidos, principalmente en hígado, riñón y en cerebro. También tenemos la fenilcetonúria, que viene siendo la acumulación de fenilalanina en el organismo
y que va a ser causado por la deficiencia de las siguientes enzimas, la de la fenilalanina hidroxilasa y de la tetrahidrobiopterina. También está la enfermedad del jarabe de arce, que es la enfermedad que va a provocar esa orina con olor a jarabe de arce. Es un trastorno por el cual el cuerpo no puede descomponer ciertas partes de proteínas, es hereditaria, y las personas con esta afección no pueden metabolizar los aminoácidos leucina, isoleucina y valina, y esto puede conllevar a lo que es la acumulación de estos químicos en la sangre. También, como parte de los defectos en el metabolismo, tenemos las acidemias orgánicas, defectos en la beta-oxidación, lo que es la citrullinemia, la argininemia, la tirosinemia y la homocistonuria. En el caso de las hemoglobinopatías, tenemos que una gran cantidad de mutaciones se han descrito en los genes de globina. Van a haber anormalidades cualitativas. En este caso podemos obtenemos lo que son las anemias de células falciformes y también anormalidades cuantitativas como las talasemias. Entonces, el conjunto de todas estas alteraciones como tal se le va a conocer como hemoglobinopatías. Y hay un tercer grupo de desórdenes de la hemoglobina que incluyen enfermedades en las que hay una persistente expresión de lo que es la hemoglobina fetal. Y a esto se le va a conocer como persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Entonces, en las hemoglobinopatías tenemos los que son las hemoglobinopatías S. Aquí se encuentra lo que es la anemia de células falciformes. Está la hemoglobinopatía C y las talasemias, que ya sabemos que están las talasemias alfa y las beta. Y por último, el último grupo serían los defectos genéticos. En este caso podemos detectar, gracias al tamizaje metabólico, lo que es la fibrosis quística, la cual es una enfermedad que va a provocar la acumulación de un moco espeso y pegajoso en los pulmones del tubo digestivo y de otras áreas del cuerpo, que como vemos en la imagen, está representado por una vía aérea primeramente sana, limpia, y la que nos indica realmente la fibrosis quística, ese moco espeso, ese moco pegajoso. Y tenemos que es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y en adultos jóvenes, que se va a producir por una variación del gen CFTR, que provoca un trastorno en el transporte de los electrolitos cloro y sodio, generando como tal este especiamiento de las secreciones. Los principales órganos que se van a ver afectados van a ser el pulmón, el páncreas, el hígado, la piel, el aparato reproductor masculino, por lo que se van a desarrollar pues enfermedades también como lo son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia pancreática, lo que es nutrición secundaria e infertilidad. Ahora bien, ¿cómo se toma la muestra para realizar el tamizaje metabólico? Bueno, primero es indispensable preparar los materiales necesarios. ¿Y cuáles son esos materiales? Alcohol, algodón, obviamente la boleta, tener la mano, bolígrafo, lapicero y guantes de látex. Hay que leer atentamente la información que se encuentra al dorso de la boleta, calentar la zona de punción. En este caso se le puede pedir colaboración al cuidador o a los padres del niño que froten el taloncito del bebé, o bien se pueden utilizar mantas para calentar la zona de punción. Ubicar la zona de punción, como lo dije, es el talón del bebé. Limpiar la zona de punción, que lo que se va a hacer es utilizar un algodón impregnado con alcohol etílico al 70% y secar ya sea con otro nuevo algodón o bien al aire. Como sexto paso, hay que abrir el paquete de la lanceta. La zona, hay que colocar en la zona de punción y el ojo tiene que ver hacia nosotros y colocarlo de forma perpendicular al pie. Hay que presionar el botón de la lanceta manteniéndolo por unos 3 segundos sobre el área de punción. Sostener firmemente el pie sin presionar la zona de punción porque esto puede interrumpir el flujo de sangre. Hay que descartar la primera gota con el algodón, esperar a que se forme una gota grande de sangre
y al desprenderse la gota debe de ubicarse preferiblemente dentro del área punteada del papel filtro. Se debe de depositar las gotas de sangre en los 4 círculos delineados por el papel filtro, que más adelante vamos a ver como tal cómo serían. Y la piel del talón no debe tocar el papel del filtro. Hay que limpiar con un algodón seco el área de punción y generar una ligera presión. Luego hay que, obviamente, y eso no se nos puede olvidar, llenar el carnet de desarrollo integral del niño y de la niña y descartar el material utilizado de forma apropiada en los envases correspondientes. ¿Cuáles son los requisitos del recién nacido para la toma de la muestra? Bueno, primero hay que realizar el tamizaje neonatal entre el tercero y séptimo día. En nuestro país se recomienda que sea en el tercer día, pero esto es porque si se realiza antes del tercer día, podrían brindar falsos negativos. Si se realiza posterior al séptimo día, pueden ya existir metabolitos tóxicos con secuelas permanentes. Para la determinación de la fenilalanina, de lo que es el jarabe de arce, la galactosemia, el niño debe de estar recibiendo alimentación láctea o bien mixta al momento del examen. Y de lo contrario, entonces se debería anotar en la casilla de observaciones. En el caso de los niños que son prematuros, la muestra de sangre en el papel filtro de igual manera se debe de tomar y lo que sí se debe de hacer es especificar el peso y las semanas de gestación. Los niños que presenten olores extraños como a dulce o a ratón deben de ser examinados de manera inmediata y enviar las muestras lo más rápido posible. Si el niño se encuentra en tratamiento con antibiótico, no va a haber ningún problema. De igual manera se le puede realizar el tamizaje metabólico. Simplemente lo que sí se debe hacer es indicar que el niño se encuentra tomando antibiótico. ¿Cuáles son esos criterios de rechazo de las muestras? Entonces, se rechaza porque se quita el papel del filtro antes de que la gota de sangre se absorbiera dentro del círculo, porque no se limpia la zona de piel de manera adecuada, o bien porque el papel filtro se contaminó ya sea con crema para manos o con talco, porque la punción se hizo superficial y la lanceta no logró hacer un corte adecuado con la profundidad suficiente, no se secó la solución desinfectante del área de punción antes de tomar la muestra, se presionó de manera excesiva la zona que rodea el área de punción, se dejó la muestra sobre alguna mesa, sobre alguna gaveta y no se guardó en el sobre correspondiente, por lo tanto fue comida por insectos, se aplicó una gota sobre otra en el papel filtro o bien porque se formó un coagulito de sangre en el papel o ya sea en uno de los círculos o en varios de los círculos. Entonces, ¿cuándo es una muestra satisfactoria? Una muestra satisfactoria lo vemos en este caso. La muestra tiene que ir, como dije anteriormente, las 4 gotitas de sangre dentro de los círculos que se encuentran demarcados. Una muestra insatisfactoria, insuficiente, es porque la lanceta no se realizó, o digamos, a la hora de utilizar la lanceta no se realizó el corte de manera adecuada, se hizo superficial, que por lo general es por lo que pasa. Cuando hay un coágulo en el papel, de igual manera se debe descartar. Como dije anteriormente, puede haber, en este caso, un solo círculo con coágulo, puede haber coágulos en todos los círculos o en todos de los círculos. Muestras insatisfactorias por exceso o superposición. En este caso es porque tal vez la gota de sangre se hizo muy grande. Lo que pasa es que entonces cae gota tras gota, o sea, de manera seguidas, por lo tanto, ese exceso y esa superposición. También cuando la muestra es insatisfactoria, perdón, porque está diluida o arrastrada, es en aquellos casos en donde las gotas de sangre, o sea, se toman las gotas de sangre y caen en el papel filtro, pero se guardan ya sea en el mismo sobre, no se deja secar, o bien porque tal vez a la hora de realizar
la punción como tal, no se limpió la zona, entonces hay alguna sustancia que puede que se diluya la sangre. Muestras insatisfactorias por contaminación se dan cuando se dejan el papel filtro secar. Muchas veces se olvida guardarlas en los sobres correspondientes, entonces llegan insectos roedores, que es lo más común, y por lo tanto van a contaminar la muestra. Es importante tener en cuenta que se pueden realizar segundas muestras y estas se van a solicitar. ¿Por qué? Porque la primera muestra fue clasificada como insatisfactoria o porque la confirmación, o bien para la confirmación de resultados alterados. Entonces, también pueden haber segundas muestras para lo que son hemoglobinas. Y en este caso, se debe tomar muestras de los padres, ya sea del dedo pulgar o del índice de la mano. De igual manera se toman como si fuera en el recién nacido, se debe de colocar en el papel filtro y por lo tanto deben de haber 3 boletas, que sería el del papá, el de la mamá y el del bebé. Y es importante colocar las muestras, bueno, juntas, pegadas y obviamente antes de juntarlas, dejarlas secar. Seguidamente, el tamizaje cardíaco. Entonces, en nuestro país, en cuanto al tamizaje cardíaco, bueno, primeramente tenemos que las malformaciones congénitas, de manera general, son la segunda causa de muerte en el periodo neonatal después de lo que es la prematuridad. Y de estas, las malformaciones cardíacas son las de mayor incidencia. Entonces, ¿cuál es ese objetivo o el objetivo como tal del tamizaje cardíaco? El objetivo va a ser la detección temprana de cardiopatías congénitas en los recién nacidos y es fundamental considerando que inicialmente son pacientes que van a encontrarse asintomáticos y pueden presentarse repentinamente con inestabilidad hemodinámica. Las principales malformaciones cardíacas que podemos detectar serían el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, transposición de grandes arterias, troncos arteriosos, atresia tricuspidia, tetralogía de Fallot, drenaje venoso pulmonar anómalo completo, entre otras. El diagnóstico de estas cardiopatías anteriormente se lograban hacer ya sea con ultrasonido prenatal o bien con el examen físico postnatal. Sin embargo, ambos tienen un grado bajo de detección de estas cardiopatías porque, como lo dije anteriormente, al inicio los recién nacidos se presentan asintomáticos. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Bueno, la prueba se realiza envolviendo un pequeño sensor alrededor de la mano derecha y en cualquiera de los piecitos del bebé. El sensor se va a conectar a un monitor durante 5 minutos para poder medir los niveles de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca. Esto es lo que se le conoce como oximetría de pulso y se le va a realizar durante 24 horas después, se le va a realizar, las 24 horas después del nacimiento del bebé para permitirle al corazón y a los pulmones del bebé el poderse adaptar de manera plena a la vida fuera de la madre. Una vez terminada esa evaluación, el médico o la enfermera van a comunicar el resultado a los padres del bebé. Acá tenemos el algoritmo que es utilizado y aprobado por lo que es la Academia Americana de Pediatría, el cual consiste en lo siguiente. Entonces, como dije antes, se debe de realizar entre las 24 y 48 horas de vida del recién nacido. La oximetría de pulso se va a realizar ya sea en la mano derecha o en cualquiera de los pies y puede realizarse de manera simultánea o bien primero en mano derecha y luego en cualquiera de los piecitos. El bebé tiene que estar respirando aire, no tiene que estar con oxígeno suplementario, tiene que estar en un ambiente cálido y tranquilo. Entonces, a la hora de realizar la oximetría de pulso, vamos a tener 3 posibles resultados, que sería el positivo inmediato, el positivo y el negativo. Entonces, cuando hablamos de positivo inmediato, es cuando la saturación de oxígeno va a ser menor al 90% en mano derecha o pie. Cuando hablamos de positivo, es cuando la saturación de oxígeno va a ser entre 90 y 94% en mano derecha y pie.
o que haya una diferencia de mayor o igual al 4% entre la mano derecha y el pie. Y cuando es negativo, es cuando hay una saturación de oxígeno mayor al 94% en mano derecha y pie, o bien que haya una diferencia menor al 3% entre la mano derecha y el pie. Entonces, las conductas a seguir posterior a esto sería: si es negativo, es cuidados normales del recién nacido, sería atención, control en atención primaria. Sin embargo, es importante recalcar que no porque salga negativo significa que un bebé o que el recién nacido más adelante no vaya a tener alguna condición o que realmente no tenga una condición de cardiopatía, porque también se tiene y se puede hacer lo que es el examen físico, que muchas veces pueden haber alteraciones y que ahí sí nos pueden hasta indicar que el bebé realmente presenta alguna cardiopatía. Entonces, esto realmente no lo descarto. Si es positivo inmediato, la conducta a seguir es, hay que mandar al bebé a lo que es al cardiólogo pediatra y solicitar el ecocardiograma. También se pueden realizar otros estudios como radiografía de tórax, o se pueden realizar lo que es la biometría. Esto como para ayudar o para descartar que haya alguna infección o alguna patología pulmonar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ningún estudio va a sustituir al ecocardiograma como tal. Y en el caso de que sea positivo, entonces lo que se va a hacer es realizar la oximetría de pulso nuevamente y se repite a la hora. Si este sale negativo, entonces se maneja como el resultado negativo. Y si sale positivo, se vuelve a hacer la oximetría de pulso, en donde si ya ahí vuelve a salir positivo, entonces de igual se manda referencia a cardiología pediátrica para que se le realice el ecocardiograma de manera urgente y pues también para buscar otras causas de hipoxemia. Si un hospital decide implementar el tamizaje cardíaco neonatal, ¿qué debe de considerar o tomar en cuenta? Bueno, se debe de informar a los padres por escrito y de manera oral desde el nacimiento o de manera prenatal la existencia del programa, su importancia, el hecho de que es un procedimiento no invasivo, sin costo, lo que implica un resultado positivo o negativo y que tienen derecho a declinar el estudio con la firma de dicha declinación. Se debe realizar capacitación al personal y se debe de asignar a una persona que se encargue como tal de la realización del programa y de su correcta implementación. Llevar un registro adecuado de cada tamizaje que se vaya a realizar con copia para el expediente clínico del paciente. Y por último, hablaremos de el tamizaje auditivo. En manera de historia, a nivel mundial, tenemos que en Estados Unidos, en 1971 se realizó por primera vez el tamizaje auditivo por el Joint Committee of Infant Hearing. Actualmente es obligado en 41 estados y el 95% de los recién nacidos son tamizados por sordera antes de su egreso hospitalario. En el caso de México, en el 2003, el Hospital General de México fue el primero en realizar el tamizaje auditivo y para el 2005 fue aprobada la ley nacional que decretó el cumplimiento del tamizaje auditivo en todos los recién nacidos. En el caso de Colombia, para el 2005, se aprobó la ley con respecto a los derechos de las personas sordas o con problemas auditivos, implementando programas de detección temprana. Sin embargo, oficialmente los tamizajes auditivos no se han implementado del todo. En el caso de nuestro país, en el 2006, el Ministerio de Salud establece contactos con expertos en desarrollo de programas de detección e intervención temprana de sordera de los Estados Unidos y se conforma una comisión tanto del personal del Ministerio de Salud como de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ya para junio del 2013, el Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital México en conjunto con la Dirección de Proyección de Servicios de Salud y el área de atención integral a las personas de la Caja Costarricense de Seguro Social, presenta ante la Presidencia Ejecutiva y gerentes el programa de detección e intervención temprana de la sordera, la cual fue aprobada de manera inmediata. ¿Y en qué consiste el tamizaje auditivo neonatal? Consiste en la realización de pruebas electrofisiológicas de la condición de los niños de recién nacidos antes de su egreso hospitalario. Este examen va a buscar detectar a tiempo aquellos problemas en la percepción del sonido, de manera que cualquier alteración pueda tratarse de forma oportuna para poder reducir al máximo los efectos adversos. Y es importante tener en cuenta el concepto de hipoacusia, que según la Organización Mundial de la Salud, se define hipoacusia a la disminución de la percepción auditiva, la cual va a ser la vía habitual para poder adquirir el lenguaje oral, uno de los más importantes atributos humanos. La hipoacusia en particular es un problema de especial importancia en la infancia, pues el desarrollo intelectual y social, así como el desarrollo del pensamiento, están íntimamente relacionados con una adecuada audición. Existen etapas en cuanto a la hora de la realización del tamizaje auditivo, y estas etapas se le van a conocer como DITS. El DITS 1 es el tamizaje auditivo universal, que es el que se le va a realizar a todos los recién nacidos. El DITS 2 es la evaluación audiológica. En este caso, esta se va a realizar en el servicio de otorrinolaringología del Hospital México o bien en el Hospital Nacional de Niños. El DITS 3 es la evaluación etiológica y audioprótesis, que una vez obteniendo los resultados y obteniendo el diagnóstico, se debe de buscar las causas de la hipoacusia y, lo más importante, brindar tratamiento, el tratamiento adecuado al niño, que lo que se dice es que sea antes de los 6 meses. Y el DITS 4 sería la rehabilitación del lenguaje, que acá van a trabajar o se trabaja en conjunto con profesionales que se dedican como tal a lo que es la estimulación auditiva verbal para la rehabilitación del lenguaje como tal. Entonces, las emisiones otoacústicas, estas son uno de los métodos que se utiliza para la realización del tamizaje, y esto corresponde a la energía acústica generada por las células ciliadas externas del oído en respuesta al sonido. Son objetivas, no invasivas, y van a detectar umbrales a 20 decibeles a frecuencias de 1000 a 4000 Hz, y son muy rápidas de realizar y de bajo costo. En la práctica clínica se van a utilizar dos tipos de emisiones otoacústicas, que son las emisiones transitorias evocadas por un estímulo y las emisiones otoacústicas por productos de distorsión, las cuales van a permitir realizar una evaluación tonotópica de la cóclea. El cribado auditivo en el recién nacido se usa como tal las emisiones otoacústicas, y permiten evaluar la función auditiva, la cual tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 85%. Sin embargo, debido a la cantidad de falsos positivos, se implementó la utilización del otro método también para la realización del tamizaje auditivo, que son los potenciales auditivos evocados. Por lo tanto, su implementación hizo que esa sensibilidad pasara al 100% y la especificidad al 98%. Los potenciales auditivos evocados lo que van a hacer es examinar la vía auditiva, va a examinar desde el nervio auditivo hasta los colículos inferiores en forma rutinaria. Se utilizan para detectar sorderas mayores a 35 decibeles y también para detectar neuropatía auditiva. En la práctica clínica se utilizan dos modalidades de registro de los potenciales auditivos del tronco encefálico automatizado como método de tamizaje en las unidades de neonatología, y potenciales evocados auditivos de diagnóstico en los servicios de otorrinolaringología. Acá tenemos este algoritmo
que esto sería en un recién nacido sano. Entonces, lo que se va a hacer es, el primer tamizaje sería con la utilización de las emisiones autoacústicas. Se realiza en menos de 24 horas de haber nacido. Entonces, si pasa, se envía a control en atención primaria, control a consulta de desarrollo y crecimiento, valoración del desarrollo del lenguaje. Si no pasa, entonces se le da cita dentro de un mes. Se le repite el tamizaje auditivo utilizando las emisiones autoacústicas. Si pasa, de igual manera, control con atención primaria. Y si no pasa, entonces antes de los 3 meses se tiene que hacer otro tamizaje, y acá se lo haría específicamente el servicio de otorrinolaringología del Hospital México o el Hospital Nacional de Niños. En el caso ya de recién nacidos que se encuentren en cuidados intensivos, lo que se va a utilizar son los potenciales evocados auditivos automatizados. Entonces, si pasan, de igual manera, control de atención primaria, control consulta de desarrollo y crecimiento, valoración del desarrollo del lenguaje. Si no pasa, entonces se debe de referir a el servicio de ORL del Hospital México y al Hospital Nacional de Niños. Las metas que se requieren o que se quieren a la hora de realizar este tamizaje es el cubrir a los recién nacidos y que sean cubiertos ojalá antes de su egreso hospitalario, cribar a los niños que no pasan la prueba o no se les realice el primer tamizaje auditivo neonatal, que se le practique el segundo tamizaje antes de que cumplan los 3 meses de edad, evaluar la audición a todos los niños que no pasen el segundo tamizaje auditivo antes de los 3 meses, investigar lo que es la etiología de la sordera de los niños diagnosticados dentro del programa, ofrecer el tratamiento óptimo y de manera temprana, que como dije antes, que sea idealmente antes de los 6 meses de edad, a todos los niños con diagnósticos confirmados por hipoacusia, y brindarles a todos los niños que lo requieran una intervención temprana auditiva oral verbal con personas especializadas en estas áreas. Y a manera de conclusiones, tenemos que los tamizajes en el recién nacido son pruebas sencillas que lo que van a buscar entonces son enfermedades latentes en individuos que se encuentran o que son aparentemente sanos y que por tanto es de importancia ya que pueden permitir la reducción de tiempos de hospitalización y reducción de morbilidades. En Costa Rica, las malformaciones congénitas en general son la segunda causa de muerte en el periodo neonatal después de la prematuridad. En cuanto al tamizaje metabólico, recordar que se realiza mediante exámenes de sangre, que la muestra se toma por punción específicamente en el talón del bebé y que esa sangre va a ser enviada a un laboratorio para su correspondiente análisis. Y por medio de este tamizaje podemos determinar de forma temprana la presencia de 29 enfermedades. En el caso del tamizaje cardíaco, que esta prueba permite la detección de cardiopatías congénitas críticas en donde algún usuario o alguna persona del personal de salud lo que va a hacer es colocar un pequeño sensor sobre la piel del bebé. Recordemos que se va a colocar en mano derecha y en cualquiera de los piecitos del bebé y lo colocará a la máquina llamada oxímetro, en donde se van a medir los niveles tanto de oxígeno en la sangre como la frecuencia cardíaca, y el tamizaje de audiometría, que lo que hace es buscar y detectar a tiempo aquellos problemas en la percepción del sonido, de manera que cualquier alteración pueda tratarse de forma oportuna para reducir al máximo los efectos adversos, y que se puede realizar por medio de las emisiones autoacústicas, que realmente viene siendo como unos auriculares que se le ponen a los recién nacidos, o bien por los potenciales evocados auditivos automatizados, que vienen siendo como electrodos que se les ponen a los niños y siempre y cuando estén tranquilos y dormidos. Esta sería la bibliografía. Okay. Muchas gracias por su atención. Espero haberles sido de ayuda con esta información.